deitzen da, eta, bueno, etorri zen ona 12 urtekin, badarama ja hemen 12 urte, eta, bueno, brasildarra. Os voy a hablar un poquito de la migración, ¿vale? En plan, poniéndolo un poquito más en la experiencia personal que he podido tener. Contadme qué cosas creéis que puede llevar a alguien a inmigrar. Falta de dinero, ¿vale? ¿Más? Trabajo. ¿Más? Familia. Bien, ¿más? ¿A muchas? Salud, comida. Por ejemplo, las personas que viven en Cuba, ¿qué otros motivos tendrían para inmigrar? Por ejemplo, la presión política, las guerras. ¿Se os ocurre alguno más? Vale. En vuestro día a día, por ejemplo, en un guía, ¿qué nacionalidades soléis ver por el pueblo? Pues además de Indonesia, de Tailandia hay alguno, chinos tenemos un montón, están por todas partes. Sí. ¿Alguna nacionalidad más? Turcos. Turcos, hay turcos. ¿Ves? Ahí están los kebabs por todas partes para mostrarlo. Os he hecho un mapita para que veáis un poco cómo está distribuida. Los países que más inmigran a España, normalmente, son los que están marcados. La zona de Sudamérica, Centroamérica suelen ser por el tema de trabajo, mala economía, el bienestar social, todas esas cosas. Los países africanos suelen ser más problemas de conflictos por guerras, ¿vale? Y por el tema de Marruecos, Guinea, esos países, es por la cercanía. Más que nada porque tienen la frontera ahí al ladito y tienen más fácil. De Inglaterra, la mayoría de los migrantes son pues jubilados o personas que vienen a abrir los negocios, trabajan a distancia, cosas así. Y luego, pues los asiáticos, por todas partes. Pero también normalmente por trabajo, porque en China son mucha gente, poco espacio y poca forma de desarrollarse. Vale, mira, para que tengáis un poquito una idea, de Iberoamérica son el 36%. O sea, digamos que de cada 100, casi 37 son latinoamericanos. Y casi 34 de la Unión Europea, de Rumanía, Ucrania, ¿vale? Porque las personas se van y ¿qué demanda hay aquí? ¿Vale? Por ejemplo, las oportunidades de empleo y los deseos de mejorar el nivel de ingresos, que fue por ejemplo mi caso, el caos de represión política y la transición de economías agrarias e industriales. Los países latinoamericanos, por ejemplo, antiguamente eran totalmente agrarios. Entonces, con la industrialización, la gente tiene que desplazarse de campo a la ciudad. Y cuando llegas a la ciudad, el trabajo no llega para todos y la economía, lo que se recibe, los salarios son muy bajos para mantener familias numerosas, porque allí las familias suelen ser grandes. Entonces, ellos se ven obligados a emigrar para poder mantener a sus familias, ya que allí no encuentran el trabajo que necesitan. ¿Por qué aquí se necesita inmigrantes? Por lo menos se necesitaba, ahora las cosas han cambiado un poquito. Hay una demanda de una fuerza laboral para actividades que no desean realizar los nativos. El tema del campo, por ejemplo, estaba muy abandonado. La mayoría de los trabajadores del campo ahora mismo son inmigrantes. ¿Vale? La escasez de mano de obra cualificada para determinadas actividades en las economías avanzadas. Como España tuvo un desarrollo tecnológico un poquito más retrasado que el resto de Europa, tuvieron que coger muchos profesionales de otros países como Reino Unido, Alemania, Francia, para poder trabajar en los altos cargos. Crecimiento de la población. Resulta que España tiene una población muy mayor y para los trabajos que se demandan con el pasar de los años, lo que pasaría es que ya no tendría nadie para trabajar. Entonces, ese es un problema. Y la cercanía geográfica del continente africano. Lo que os decía, Marruecos, por ejemplo, pasan por Ceuta y Melilla, también están las Islas Canarias, que está al lado de África, entonces aprovechan para ir por ahí. Habéis visto casos de pateras, ¿no? En la tele. Tuve dos situaciones, una con las clases en castellano, que no entendía nada, y otra con las clases en euskera, que entendía menos. La primera experiencia que tuve nada más llegar fue llegar a clase, sentarme y escuchar a César darme clases de guisarte, en euskera. Y fue... no entiendo. Y hombre, ¿qué va a ser un profesor para explicarte a ti en castellano después que ya explicó a toda la clase lo mismo en euskera? Entonces es una situación complicada, no solo para nosotros, que llegamos totalmente perdidos, sino para los profesores, que no saben qué hacer con nosotros. Por eso el instituto empezó a hacer un programa, que ahora ya está más desarrollado, digo yo, por lo que me han comentado algunos profesores, para los alumnos que veníamos de fuera. Entonces, por ejemplo, en clases como guisa, que es mucha teoría, y en euskera, nos sacaban aparte y los ponían a hacer, ¿cómo se dice? Lo mismo que ellos, pero en español. Entonces, cuando llegaba la hora del examen decían, bueno, tú me pones la primera frase en euskera y el resto lo puedes explicar en castellano.
Ahora, ¿cómo escribes tú en castellano y en euskera cuando no sabes ninguna de las dos? Un día ya no le sacamos de clase, bueno, no se saca. Comentaba contigo Luisma, en cuarto, los profesores de refuerzo lingüístico entran en el aula a ayudarles. Bueno, pues os explico un poquito ese proceso. Por ejemplo, yo ahora estoy estudiando educación social. Entonces, los educadores sociales nos enseñan que para un alumno es mucho más productivo, en vez de sacarle de clase, darle el refuerzo en su entorno. Porque así no solamente van a aprender lo mismo que los demás, sino van a poder interactuar con sus compañeros. Os voy a explicar un poquito cómo es mi país. Yo soy brasileña. Renata es mi prima. Por ejemplo, el clima de Brasil es muy tropical, ¿vale? Entonces, en casi todo Brasil, menos lo que tenéis de azulito por ahí, ¿veis? Esta zona de aquí suele ser más, el clima es similar al de Europa, mucha lluvia y bastante frío, se parece mucho al clima de aquí. El resto es muy cálido. Yo soy de aquí. Y he vivido un tiempo, que como veis está en rojo, o sea, 25 grados la media anual. Allí hacía 40 grados en verano, 30 en invierno. Y donde he nacido va por el estilo, 20 grados en invierno, 30 y algo, 35. Hace 2 días hablé con mi abuela, hacía 40 en verano. ¿Vale? Entonces imaginaros, llegué aquí en enero. Salí de allí en verano, porque en Brasil enero es verano, y llegué aquí en invierno. Parecía un polo cuando vine a clase, con 20 capas como una cebolla. Me pasa el siguiente, por favor, Marije. Vale, turismo. En Brasil, cosas turísticas, además del carnaval, hay muchos. Si habéis visto el mapa anterior, casi todo es litoral, casi todo es costa. Tenemos playa de norte a sur de Brasil. Y aparte tenemos zonas de campo, todas las zonas de Brasil son zonas de haciendas y cosas de esas. Y al sur tenemos, por ejemplo, las cataratas de Iguazú, las que hacen frontera con Argentina, son turismo brasileño y turismo argentino, son una de las mayores cataratas del mundo. Y estas son algunas de las playas que hay. Bueno chicos, os voy a explicar un poco esto. La película Ciudad de Dios, que estaba comentando un poco vuestro compañero, ¿cómo te llamas? Íñigo. Pues esa película es un poco la historia de las favelas. Se acerca bastante, no del todo, pero se acerca bastante a la realidad de las favelas. O sea, que no es una historia de ficción, es una historia real. Y aquí tenéis 2 ejemplos extremos, porque Brasil tiene más de 5 clases sociales diferentes de Brasil. Las favelas y las mansiones. Hay gente muy rica y hay gente muy pobre. Mi familia es de clase media, o sea, ni alta ni baja. Pero sí que muchos lujos que hay aquí para nosotros son de clase alta. Por ejemplo, beber leche todas las mañanas, tener carne de lunes a domingo, levantarte. Poneros en esta situación. Vamos a poneros como... Vale. Ahora imaginaros que vuestra familia, porque en España las cositas están mal, no tanto, pero económicamente la cosa va complicada. Imaginaros que la situación empeora, Dios quiera que no, y vuestra familia decide tener una reunión, ahí están a vosotros, con vuestros hermanos, ¿tenéis hermanos? Y os dice, bueno, mira, aquí no hay país, o sea, no hay trabajo, tenemos que inmigrar. Nos vamos, por ejemplo, a Bélgica. ¡Hala! Nos vamos a Bélgica. ¿Qué pensaríais vosotros? Idioma diferente, cultura diferente, lugar diferente. ¿Qué diríais a vuestros padres? ¡Sí, yipi! ¡Vámonos de fiesta! ¿Verdad que no? Vuestra edad ya tenéis vuestros amigos, vuestra casa, vuestro entorno, vuestras comodidades, no estáis dispuestos. Pues bueno, yo con 12 años dije a madre, ¿para qué? Si me tiré un año estudiando para entrar a una escuela privada, ¿para qué voy ahora a irme hasta España? Y madre, que sí, hija, porque no sé qué, por eso yo dije, bueno, a conocer algo nuevo, ¿no? La gracia me duró 3 meses. Me pasas la siguiente, porfa. Vale, vuelvo a compartir un poco mi experiencia. Ahora imaginaros que es al revés. Sois padres y madres de familia, ya sé que es complicado, todavía sois muy jóvenes, pero imaginaros que sois padres y madres de familia, tenéis hijos, la situación no va, el dinero no llega, no podéis dar de comer bien a vuestros hijos, vosotros tenéis que dejar de comer para que coman ellos, los estudios, el nivel no es el que te gustaría para tu familia, tú no llegas para tener una casa digna, no puedes tener un coche porque no te alcanza y decides marcharte a tu país después de llevar 30, 40 años viviendo en el mismo sitio. ¿Qué tal la experiencia? Pues si hay que ir, se va. ¿Divertido? No. Ahora imaginaros que llegáis a ese país y encima, no de todo el mundo, lo sé claro aclarar, aquí, sobre todo en el País Vasco, se recibe la inmigración muy bien.
Nosotros hemos tenido experiencias muy buenas por lo general, pero siempre hay 3 o 4 que te quieren aguar la fiesta. Ahora imaginaros que encima llegáis al país y os encontráis con 2 o 3 personas que se dediquen a decir que viniste a robar sus trabajos, a robar a sus mujeres, que solo he escuchado, a robar a sus mujeres, a quitarles lo que es suyo, a no sé qué, y que te digan inmigrante de... y cosas de esas. Ya tienes suficiente con lo que tenías, traes suficiente con el cambio que te supone, porque no es fácil, uno no se va de su país así porque sí, por alegría. Hombre, si es porque viajar y te gusta ser mochilero, pues bien por ti, pero no porque te obligue la situación. No es una decisión que tomas por amor, sino porque te ha tocado. Y encima te vienen a la... y tienes que encontrarte con eso todos los días. ¿Cómo sentaría eso? Pues esa es un poco la experiencia que muchas personas pasan. Hay personas en concreto, por ejemplo, yo tuve muy pocas experiencias de ese tipo porque, primero porque cuando las tenía no las entendía muy bien y cuando empecé a entenderlas empecé a vacilar yo con ellos. Y encima, para lo mal que te suena, lo que tienes que pasar, tienes que escuchar a los demás, degradarte simplemente porque viniste de tu país a otro país. Ahora la situación es a la inversa. Y hace muchos años durante la guerra civil también fue a la inversa. En Brasil, por ejemplo, tenemos barrios vascos. De cuando la guerra civil muchos vascos emigraron a Sudamérica.